presentes aquí en nuestra sede de posgrados, profesores y estudiantes conectados de muchas partes de nuestra geografía nacional. Tenemos estudiantes del Tolima, tenemos estudiantes de Guapi, tenemos estudiantes de Pasto, tenemos estudiantes del Chocó, Antioquia. Qué bueno, en buena hora, hablar de geografía nacional con un proyecto en común. Muchas gracias por aceptar esta invitación al encuentro en torno a la palabra o a la juntanza colectiva, como bien lo denominan algunos movimientos sociales. Finalizamos el mes del idioma y qué mejor forma de despedirlo que acompañando a un estudiante de nuestra ruta formativas en Culturas de Paz a la presentación de su libro Cuentos que curan, metáforas de memoria y paz. No queríamos dejar pasar el mes del idioma, de las letras, sin tener este espacio, ¿sí? Por eso, Ligia, pues bienvenida nuevamente a este mes del idioma y qué mejor forma, repito, que hacerlo con tu libro. Justamente uno de los módulos de las rutas aborda el tema de la memoria y los múltiples dispositivos para trabajar en torno a ella. Para nuestro proyecto educativo híbrido en forma de rutas y maestría en culturas de paz, es muy importante brindarles este tipo de espacios extracurriculares que nutran con otras voces y experiencias este transitar por la construcción de la paz en nuestro país. Yo sigo creyendo en que la paz se sigue construyendo, que seguimos apostando y que la palabra tiene que seguir transitando. Hace varios años tuvimos con nosotros excomisionados de la Comisión de la Verdad, tuvimos investigadores y expertos en temas de conflicto, dialogando sobre sus experiencias y aportes a la paz y la reconciliación. Para el próximo mes de septiembre estaremos participando en el Evento Internacional de la Paz, organizado por varias universidades, organizaciones sociales del área metropolitana y aliados internacionales. Yo quiero pedirles que nos sigan acompañando en este trayecto y que juntos continuemos legando un país posible para todos, como bien lo decía Eduardo Galeano. Estimada María Ligia, es todo suyo este escenario. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Está funcionando? Sí. Pero están escuchando. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es la invitación a un viaje, a una aventura, a través de cuentos que curan, metáforas de memoria y paz. ¿Me presta para empezar a pasar? Bueno, esto más que una reflexión académica, es una invitación a sentir. Y nos vamos a acercar a la paz. Vamos a empezar con la pregunta: ¿dónde empieza realmente la paz? Normalmente la reflexión nos lleva a pensar que quizá empiece en los acuerdos, en las firmas de acuerdos entre países, en la firma en asuntos políticos, en acuerdos políticos, pero la experiencia, las reflexiones, las vivencias nos llevan a pensar que la paz empieza en lugares más silenciosos, en lugares más privados, en lugares más internos. Quizá la paz empiece en nuestra memoria, en nuestras emociones, en la forma en que miramos al otro. Quizá la paz empiece en la forma en que nosotros interpretamos al otro. Y esa búsqueda, esa es la que hacemos a través de este libro. Permiso, mira, a través de, como les decía, de
unas historias profundamente humanas. A través de eso estamos buscando la paz. O no buscando, acercándonos a caminos que nos lleven a la paz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no pasa? Perdón. Bueno, vamos a hablar de la memoria y los procesos de paz. No vamos a hablar de mucho contexto. El libro tiene un contexto de la historia de los procesos de paz más o menos en el mundo, en Colombia, y aterrizo en un pueblo del cual soy yo originaria, San Carlos. La humanidad a través de toda la historia ha buscado formas de resolver sus conflictos, de resolver sus guerras y de hacer procesos de reconciliación. Colombia no está ajena a eso. Colombia también ha vivido esos procesos de reconciliación. Tenemos un acuerdo de paz que aun cuando algunas personas no lo reconozcan, ha sido un avance muy grande en las búsquedas de encontrarnos de alguna manera en la diferencia. Y San Carlos, un territorio que resume como toda esa historia de conflicto y de reconciliación que ha vivido Colombia. San Carlos también ha tenido heridas y ha tenido una historia y ha construido unos caminos de regreso. Regreso al territorio, regreso a sus comunidades y regreso a la vida. Nos tocó regresar a la vida, porque San Carlos es uno de los ejemplos de donde el conflicto colombiano fue más fuerte, donde de verdad un pueblo que casi ha sido deshabitado, de más de 20.000 habitantes, quedamos en 5.000 habitantes. Y hemos visto el ejemplo de cómo hemos vuelto a renacer y cómo hemos vuelto a construir vida a través de esos procesos de reconciliación. Luego vamos a hablar del origen del conflicto. No vamos a explicar totalmente el conflicto, pero vamos a entender que el conflicto, en la forma más simple, el conflicto es inherente al ser humano. El conflicto se presenta porque hay diferencia de intereses, diferencia de necesidades, diferencia de ideas, y que hay unas ideas que chocan entre sí, y que, como nos dice muy sabiamente Stanislao Zuleta, el conflicto como tal no es malo. El conflicto, si nosotros sabemos contenerlo, comprenderlo y resolverlo creativamente, genera desarrollo y avance cualitativo en los pueblos y en los seres humanos. Pero si lo dejamos volver violencia, el conflicto puede destruirnos. Entonces, como tal, estamos hablando dentro de estos cuentos de cómo a través de estos cuentos estamos mirando cómo a través de la historia los seres humanos hemos vivido conflictos y hemos buscado cómo resolverlos. Me gustaría hablarte de algo muy genérico, y es que quizás cuando buscamos el origen del conflicto, quizás el origen del conflicto esté en una parte muy evolutiva, porque tenemos un sistema nervioso que no aprendió precisamente a hacer amistad, sino a defenderse, a enfrentar, porque a nuestros ancestros les tocó milenariamente luchar para defender su territorio y luchar para poder sobrevivir. No tenían tiempo de pensar en la trascendencia, de pensar en el otro, sino en la supervivencia. Yo tengo que seguir vivo. Entonces, es un reflejo con el que cargamos, porque no hemos podido superarlo, y de hecho
nos lo muestra como la mente subconsciente teóricamente es la que maneja el 95% de nuestros procesos y de nuestros actos. Entonces todavía vivimos desde ese reflejo, desde esa parte impulsiva que hace que respondamos sin razonar, sin pensar, sin mirar al otro. Entonces yo invito como a que pensemos si es que todavía nosotros estamos construyendo quizá estamos defendiendo esos territorios invisibles, los territorios de la palabra, los territorios de nuestras ideas, de nuestras creencias, de nuestras certezas. Y quizá estamos cuando ya no huimos a las fieras, ya huimos a lo distinto. Cuando aparece algo distinto, inmediatamente no sentimos que hay alguien que está construyendo conmigo, sino que me está amenazando. Es eso lo que queremos pensar. Entonces quizá los conflictos comiencen en lo que no sabemos decir, en lo que sentimos y no entendemos, en las historias que nos han contado sobre lo que es el otro, y en lo que nosotros, en las historias que nosotros construimos sobre el otro. Quizá en esos lugares ocultos, silenciosos y profundos, empiece el conflicto. Ahora, el tema que tenemos aquí, los cuentos, son un camino narrativo que comprende 4 tiempos o 4 momentos. El primer momento es el de comprender el conflicto. Para comprender el conflicto tenemos, bueno, vamos a decir los momentos, luego les digo cada uno qué cuentos tenemos. Comprender el conflicto, luego la comunicación y el encuentro. El tercer momento es el mundo interno, que tiene que ver mi mundo interno con esa creación de conflictos, y la transformación. El cuarto momento es la transformación. En el primer momento tenemos los cuentos, Los habitantes. Los habitantes del Valle de la Niebla, El Jardín de la Humanidad, La Tierra y los Tambores y La Voz de la Tierra. Estos cuentos nos narran, nos dan a entender cómo nació el conflicto y qué ha hecho el ser humano para resolverlo. Para ello vamos a leer un cuento, no se asusten, no son largos, son de una página y media. Vamos a leer el primer cuento, Luz Helena nos va a leer el primer cuento sobre este primer momento, que se llama La Tierra y los Tambores. La tierra y los tambores. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Anthony de Saint-Exupéry. Dicen que al principio la tierra tenía un corazón tan grande que cada humano lo hacía vibrar como un tambor. Los primeros pueblos caminaban descalzos, no para ensuciarse, sino para escuchar lo que la tierra les contaba. Vivían en círculos, miraban el fuego como un maestro y las estrellas como hermanos. El mundo era un canto y cada ser humano una nota única. Pero un día, uno de ellos sintió miedo, un miedo antiguo, como una nube espesa que no dejaba ver al otro con claridad, y creyó que para estar a salvo debía levantar un muro y empuñar una piedra. La piedra se convirtió en lanza, el muro en frontera, y así el tambor de la tierra empezó a sonar distinto. Ya no era un canto, era un redoble de guerra.
Las generaciones pasaron y olvidaron el lenguaje del corazón. Construyeron imperios con fuego y sangre, con nombres grandes y corazones vacíos. Quemaron bosques, callaron canciones y dibujaron mapas como si la vida fuera un juego de posesión. La tierra lloró mares, y en cada continente una historia herida quedó sonriendo. Pero no todo se perdió, porque en medio de cada guerra hubo un niño que escondió un poema, una mujer que cantó a la luna, un anciano que recordó el lenguaje del viento, y esos pequeños actos fueron semillas dormidas. Esperaban hasta que un día el tambor de la tierra volvió a sonar distinto, no por combate, sino por un abrazo. Dos pueblos se encontraron, no para medirse, sino para escucharse. Y así comenzaron a recordar. Recordaron que el otro no es un enemigo, sino un espejo. Que el miedo no se combate con armas, sino con palabras verdaderas. Que toda guerra nace cuando el corazón se cierra y toda paz cuando vuelve a abrirse. Hoy aún hay guerras, sí, pero también hay millones de sembradores de paz que caminan descalzos para sentir de nuevo el tambor de la tierra y escuchar lo que la naturaleza tiene para enseñar. Porque saben que algún día cada ser humano se reconectará con el corazón de la tierra y recordará que su nota es original. Entonces el mundo entero volverá a cantar como al principio. ¿Qué me lo pasaste? Bueno, entonces vamos a leer otro cuento que pertenece al cuarto grupo. Aquí empezamos con este, luego hablábamos de la comunicación. Ahí en la comunicación hay 4 cuentos también. Luego sigue el mundo interno. En el mundo interno tenemos también 4 cuentos. Y posteriormente vamos a la transformación. Pues por motivos de espacio y de tiempo, entonces vamos a leer uno de los de la transformación. El hilo invisible de nosotros. La paz es la excepción, lo que tenemos que construir. La guerra es lo que sucede si simplemente nos abandonamos a la inercia de los acontecimientos y de los conflictos. Irene Vallejo. En una tierra atravesada por ríos antiguos y montañas obstinadas, nacieron 2 corrientes humanas. Unos se llamaban los ungidos, convencidos de custodiar y mantener lo que siempre había sido. Otros se nombraron los salvadores, seguros de encarnar lo que aún no había nacido. Ambos decían amar la misma tierra, ambos decían hacerlo por el bien común, pero se miraban de orillas opuestas, como si el paisaje no fuera uno solo. Los ungidos hablaban como murallas, sus palabras eran firmes, rectas, hechas para sostener y excluir. Llamaban a los otros ingenuos, peligrosos, holgazanes, desordenados. Cada frase caía al valle como una piedra lanzada sin escuchar el eco. Los salvadores respondían como incendios. Lenguas de fuego que buscaban limpiar, arrasar y comenzar de nuevo. Nombraban a los ungidos como ruinas del abuso, sombras que se negaban a desaparecer.
y así el aire se llenó de humo y nadie recordaba cómo respirar juntos. El país se volvió un espejo roto. En las plazas y en las pantallas, cada fragmento devolvía un rostro deformado del otro. Las palabras dejaron de ser caminos y se convirtieron en trincheras. La historia, vieja y cansada, comenzó a removerse bajo la tierra. La guerra, esa bestia que nunca muere del todo, abrió un ojo. Reconocía el tono, la furia, el desprecio conocido. Se alimentaba de la deshumanización mutua. Bastaba un empujón más para que volviera a caminar entre los vivos. Entonces apareció un tejedor de memorias que no traía banderas ni consignas, porque sus manos estaban marcadas por cicatrices que no distinguían bandos. Se sentó en el centro, como quien se sienta a la orilla de un río crecido, y habló despacio, para no espantar lo poco que aún quedaba de la escucha. Dijo que la vida no entiende de nombres ni de bandos. Late igual en la piedra que resiste y en el agua que insiste. Recordó que cuando una mano se alza para borrar a otra, el mundo se achica. Las palabras, cuando se usan como golpes, aprenden rápido a matar. Ningún insulto ha construido jamás un puente y nadie duerme en paz sobre un suelo sembrado de miedo. Habló del otro sin señalar a nadie, como de alguien que también perdió algo, alguien que carga historias que no se ven desde lejos. Enseñó que mirar sin desprecio es un acto más valioso que vencer. Luego señaló el valle, el aire compartido, el mismo polvo pegado de todas las botas. Nadie puede decir esto solo es mío. El agua no pregunta a quién pertenece la sed. El silencio que siguió no fue vacío, fue un espacio nuevo. Algunos comprendieron sin decirlo que disentir no exige destruir y que recordar el dolor no obliga a repetirlo, que la justicia no tiene por qué parecerse a la revancha y que la esperanza no es promesa, sino trabajo unido y solidario. No hubo conversiones, no hubo acuerdos absolutos, pero la guerra, allá lejos, volvió a cerrar un ojo. Y por primera vez en mucho tiempo, la montaña escuchó al río sin intentar detenerlo, y el río aprendió a rodear la piedra sin romperla. El país recordó algo esencial. Se necesitan como mínimo 2 hilos diferentes, el pasado y el futuro, para tejer un eterno presente de memoria y esperanza. Y aún los hilos más radicalmente diversos pueden entrelazarse para construir un tejido social irrompible. Es importante saber que el otro también tiene necesidades, angustias y miedos. Y para terminar aquí esto, quiero decirles que, ya vamos al conversatorio, quiero decirles que a pesar de que estos cuentos sean simbólicos, hablan de la realidad. Hablan de la realidad del mundo, de los conflictos del mundo, de Colombia, de San Carlos. Hablan de la historia de la humanidad, de las luchas de los seres humanos. Y quiero terminar antes de hacer el conversatorio, quiero terminar con una imagen. Que no pasa nada. Aquí tenemos un puente. Este puente no solo une 2 orillas, une 2 visiones del mundo.
que están hechas de palabras, de memorias, de acuerdos. Y yo los invito a atravesar ese puente y a entender la otra orilla y a habitarla. Y a aprender de esa otra orilla para que construyamos juntos. Y quiero recordarles algo. El otro también está recorriendo su propio laberinto. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Flores, soy el líder de experiencia de la Facultad del Ecosistema de Culturas de Paz. Y escuchamos a María Ligia Urrea Ramírez. Ella es trabajadora social y neuropsicoeducadora, formativas, como lo decíamos ahorita, y su trabajo refleja un profundo compromiso con la construcción de paz y la memoria colectiva, articulando la formación académica, las realidades sociales del país. Ella cuenta con experiencia como facilitadora independiente, como lo pudieron ver, en procesos de transformación personal y social, así como de investigación e intervención en comunidades, incluyendo población desmovilizada y otros actores. Su obra es testimonio del poder de la educación con sentido, orientada a la reflexión, a la sanación y a la construcción de una sociedad más consciente. Como lo decía la escritora y nuestra invitada especial, vamos a dar paso y apertura al espacio de conversación. Un momento para dialogar, para reflexionar y para profundizar en los temas que hoy nos convocan. La presentación de un libro y a través de los cuentos nos permiten conectarnos con cada uno de los temas que ya hacen referencia en este gran espacio. Quiero hacer unas recomendaciones dentro de lo que vamos a hacer a quienes están conectados de manera virtual y a los que estamos aquí presentes, como pautas para desarrollar la actividad. Agradecemos que si tienen preguntas las podamos formular de manera clara y puntual. Lo que buscamos es proporcionar un diálogo respetuoso, enfocado en el aprendizaje colectivo. Será un espacio académico, por lo cual sugerimos también evitar posturas políticas y posiciones para poder tener la centralidad de nuestro tema en el buen sentido, desde la objetividad y la imparcialidad. Yo, además de lo que les acabo de contar, quiero hacer referencia a una de las frases para abrir el debate y quien tenga una pregunta la podamos hacer. A través de María Ligia logramos recoger algunas de las frases más significativas que tiene el libro, que invito a que más adelante también puedan acceder a él y lo lean. Y una de ellas dice lo siguiente: la verdadera fortaleza reside en la capacidad de transformar la adversidad en diálogo, la confrontación en entendimiento y el dolor en caminos de reconciliación. Si tienen una pregunta alrededor de esta frase u otra, ese es el momento para hacerla. Ahí, con el profe. Si quiere, Sí. Bueno, muy buenas noches. Un saludo para todas las personas que están acá presentes y también quienes están conectadas. Mi nombre es Luis Miguel Gallo. Yo soy docente también de las rutas formativas en nuestra Universidad San Buenaventura. Gracias a la decana, al coordinador Juan, a los profes, a María Ligia por este aporte tan importante que nos hace. Quiero hacer, digamos, un comentario que me parece muy pertinente a propósito del libro. Yo creo que en los procesos de paz en general, cuando hemos tenido miradas institucionalizadas que en ocasiones desconocen el valor del ser humano como el eje de los procesos de co-construcción, nos olvidamos que las relaciones humanas y sociales son hilos invisibles. Y yo creo que el libro precisamente nos invita a eso, a develar cuáles son los hilos invisibles que nos permiten construir y transformar nuestras realidades.
poner la mirada en eso, en la condición humana, en la memoria emocional, en la memoria política, cultural, vincular que tenemos los seres humanos, nos lleva a conectarnos de manera profunda con estas reflexiones que nos plantea María Ligia, y creo que es un reto que tenemos también como sociedad, ¿no? Porque cuando estaba empezando el abordaje del libro me ponía a pensar qué interesante que nosotros nos demos la oportunidad de reflexionar y de trascender más allá de las luchas, de las confrontaciones y de la necesidad de sobrevivencia que nos ha llevado a encarar esas condiciones tan adversas que hemos tenido, pero que podamos dar un paso, un salto cualitativo hacia esa posibilidad de transformación. Yo creo que el libro metafóricamente nos da muchas pistas de cómo hacerlo, y creo que se convierte en un elemento de consulta y de estudio permanente. De hecho, ahorita le estaba diciendo a la profe Paula, que está a mi lado, decía, no voy a comprar el libro porque lo voy a trabajar, lo voy a tener como un elemento también de trabajo permanente con todas las comunidades académicas. Gracias María Ligia, gracias a la USB por el espacio. Con todo el corazón. Gracias. Bueno, agradecemos al profe Luis por su aporte, por su comentario, y tengo otra frase para compartirles. El libro también hace referencia a la siguiente oración. Los hombres luchaban por territorios, por ideologías, como si el suelo fuese más valioso que el aire que respiraban. Bueno, tenemos preguntas para la escritora. Señora Ligia, por aquí nos dicen, ¿por qué considera importante construir un lenguaje de resiliencia, paz en territorios afectados por el conflicto armado mediante la construcción de cuentos que saben o que sanan el alma? ¿Por qué el interés de hacerlo en un territorio como San Carlos? Me imagino que era la pregunta. Pues creo que la pregunta lleva consigo la respuesta. Necesitamos sanar, y sanar a través de metáforas para tener una forma de decir las cosas sin hundirnos, sin revictimizarnos, tener un lenguaje en el que cada cual pueda entrar desde su propia herida y su propio dolor. Yo hice muchas pruebas antes de hacer los cuentos, de imprimirlos con niños, con estudiantes, y cada uno se metía de acuerdo a su propia historia. Ese es el poder de la metáfora, que llega a la mente subconsciente, que es la que tiene toda nuestra información, y desde su propia herida, desde su propio dolor, se mete a esa historia. Entonces yo creo que sanan por eso, porque nos dejan entrar a ella sin señalar. No estamos exigiendo, no estamos diciendo váyase por acá, sino que simplemente estamos seduciendo, invitando. No estamos exigiendo. Muy bueno. Bueno, como cuando se habla de memoria, creería yo que también se habla de tiempo. Nos hacen una pregunta muy valiosa y tiene que ver con este mismo tema. Nos preguntan, señora Ligia, ¿cuánto tiempo le costó pasar de una ira o dolor a una construcción de paz? Mucho rato. Yo creo que me costó mucho tiempo. Realmente Colombia ha sido un país de luces y sombras, un país hermoso, con gente valiosa, echada para adelante, fuerte, creativa, pero también un país conflictivo. Entonces yo creo que hemos vivido todo ese proceso, y desde siempre yo he sentido la necesidad de llevar la paz, no a teorizar y a mirar todo lo que el ser humano ha construido alrededor de eso, sino a sentir. Yo creo que nos hace falta eso. Y de hecho hay un cuento que se llama Guardianes del Corazón, donde mostramos que realmente la paz radica en el corazón. Y cuando aprendamos a vivir desde el corazón, la guerra no será posible.
Doña Lidia, yo creo que es mejor que nos acompañe un momento Yo me porque quiero viene ir. más preguntas. Dice por aquí, ¿por qué considera doña Lidia importante construir un lenguaje de resiliencia, paz en territorios afectados por el conflicto? Ah, no, eso ya lo leímos. Sí. Por aquí nos hacían una muy buena pregunta, un segundo, por favor. Le vamos a preguntar a la escritora que si cree que escribir libera el alma y recupera parte de esas vivencias. Y por ahí había otra pregunta que decía si realmente hablar de construcción de paz, la voy a redondear por este lado, pues también nos saca un poco de esas vivencias que usted tuvo alrededor de la paz y si lo vivió de esa forma, del conflicto. Totalmente. Yo pienso que la paz se construye así, en la práctica. Y a través de aprender a contar otras historias. Tenemos que contar otras historias. A través de todas estas experiencias tenemos que aprender a contar historias de paz, historias de amor, historias de encuentros. Porque por más grande que sea el dolor, por más grande que sea el conflicto, siempre hay caminos, y hay caminos de encuentro. Y cuando abrimos el corazón, dice en algún cuento, la paz llega cuando se abre el corazón y la guerra cuando se cierra. Y vuelve a nacer cuando yo vuelvo a abrir el corazón. Se trata de eso. Yo personalmente pienso que la razón, o sea, también hay un cuento que habla dice, el laberinto de las tres mentes. Hablamos de nuestros sistemas cerebrales, como nuestro sistema racional, el lóbulo prefrontal fue el que nos hizo humanos, pero al mismo tiempo el lóbulo prefrontal es el que nos ha servido para armar las peores estrategias para destruir al otro. El lóbulo prefrontal nos dio la posibilidad de la trascendencia, de pensar en el otro, y sin embargo también nos dio la posibilidad de buscar cómo destruirlo. Entonces yo pienso que a través de estos procesos nosotros vamos mostrando esos caminos, cómo podemos de verdad encontrar en el corazón un camino para conectarlo con nuestro sistema racional y no seguir viviendo desde nuestros instintos, responder siempre con la pelea y con el enfrentamiento, sino que podemos primero pensar, reflexionar y encontrarnos. Bueno, en relación a lo que acaba de mencionarnos doña Ligia, encuentro una frase que es importante que la escuchemos. Pese a las supuestas victorias, cada batalla ganada deja incontables fracasos, familias rotas, sueños truncados y sociedades enteras obligadas a reconstruirse desde las ruinas. De pronto hay otra pregunta. ¿Qué relación encuentra entre narrar historias y reconstruir tejido social? La relación es que, como decíamos al principio, si las historias son muy racionales, de pronto no logramos eso, sino que logramos meternos en el conflicto y revictimizarnos. Pero cuando usamos la metáfora, y la literatura, logramos transformar ese lenguaje que no llega tan duro y nos hunde, sino que nos saca. Porque tenemos la capacidad, o la posibilidad más bien, tenemos la posibilidad de soñar, y no solo de soñar, sino de saber que la realidad es que estamos unidos, somos raíces de un mismo árbol y estamos perennemente conectados, nosotros y la tierra. Esa es, pues, mi percepción. Bueno, por aquí tenemos una mano levantada aquí en el espacio. Dale, Liliana. Liliana va a hacer la pregunta. Listo. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Creo que estar en este espacio y escuchar los cuentos me conectan con algo muy interesante, es que particularmente
siente, lo que escucha, creo que se está haciendo realmente la tarea. Entonces te quería felicitar. Y le quería preguntar a María Ligia, como persona, que o sea, a través de todos los mecanismos que tenemos los seres humanos para expresarnos, que te llevó a conectarte con el cuerpo, como esa herramienta para, sí, como esa herramienta para conectarse con la memoria y para conectarse con la historia desde la referencia. No sé si me hago entender. Sí, la entiendo perfectamente. Y me llevó como a pensar que desde niña yo he sentido esa necesidad de leer historias. Y recuerdo que cuando tenía 5 años, a una vecinita le negocié un libro de las 1001 noches, que son también una cantidad de historias como muy humanas. Y recuerdo que ahí aprendí yo a leer con eso. Siempre me ha gustado mucho la literatura y siento que la literatura y todas las figuras, especialmente la metáfora, son unas formas maravillosas de transformar al ser humano, por lo que decía. Cualquier historia que tenga metáforas hace que la gente se conecte desde su propia herida, desde su propio dolor y se transforme. Creo que desde ahí nació. Gracias. Bueno, muchas gracias a Liliana por su pregunta, a doña Lilia por contestarnos de esta forma tan amena las preguntas que nos hacen nuestros participantes. Bueno, otra frase mientras leemos otra pregunta que dice lo siguiente: solo viviendo en el corazón podemos deshacernos de la guerra. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno. Mira. Una pregunta. Por aquí. Ya no un aporte, sino una pregunta. Sí, señor. Los seres humanos percibimos la realidad a través de los sentidos. Ahora decías cuando la entrada a los procesos de paces la hacemos únicamente a través del razonamiento, podemos caer, por ejemplo, en disputas ideológicas. Y esas disputas ideológicas nos pueden llevar a orillas que nunca se terminan conectando. ¿Tú crees que un error que hemos cometido es que la puerta de entrada para la construcción de las paces es no haber conectado desde las emociones, desde los sentires que tenemos a propósito del corazonar que ahora estabas mencionando? Sí, personalmente yo pienso, y yo vivo muy empeliculada con ese cuento, que realmente el poderoso no es el cerebro, sino el corazón. Y hay en Estados Unidos, en California, hay un centro que se llama el Heart Math, que es el único centro que estudia el corazón, porque necesita unos equipos muy sofisticados. El corazón tiene una vibración supremamente alta y desde ellos he aprendido que realmente, y lo vemos cuando decimos, uno no dice tengo una cerebrada, sino tengo una corazonada. O sea, la intuición no está acá, está acá. Este es el radar nuestro, pero tiene un archivo, que es el cerebro, y guarda todo allá y manda la información inmediatamente allá. Pero realmente el corazón es la parte que nos hace humanos y es la parte que hace que resolvamos, porque el cerebro, la razón, el prefrontal nos resuelve. Muestra caminos, pero también nos muestra cómo vengarnos. También nos dice quién nos debe. El corazón no. El corazón no sabe de eso. El corazón solo sabe mostrar conexión y amor y se conecta con el universo. Entonces yo pienso que aquí es donde está la paz, en el corazón y en la unión de nuestros corazones. Bueno, le damos la palabra a la profe Yasmín. Adelante. Janet, perdón. Bueno, María Ligia, acá para que me escuchen. Sí. Me gustaría decirles de nuevo, por favor, esa frase provocadora, porque quisiera hacerle una pregunta a María Ligia desde su experiencia también como psicopedagoga. La última. La que leíste, por favor.
Solo viviendo en el corazón podemos deshacernos de la guerra. Bueno, María Ligia, hay algo que los que estamos en entornos educativos, especialmente con las nuevas generaciones, los jóvenes, o por ejemplo los que ya hemos visto, los que estamos, yo siempre digo, más viejitos, porque nos ha tocado ir viviendo a Colombia, ¿no? Pues en mi caso desde los 80, pequeña. Y hay una cuestión que también identificamos al momento de construir la paz y que lo hemos visto también con los procesos desde los acuerdos de La Habana, también antes, y no solo en Colombia, pero hablemos específicamente de Colombia, y es que precisamente llegar al corazón, y tú utilizabas ahorita esa palabra de conscientes, hacer conscientes, y es como si nos quedáramos cuando hablamos de paz, de construcción de paz, como que si ese puente tuviera solo dos caras, quienes han hecho daño, quienes han dañado, quienes son los responsables y quienes han sufrido ese daño. Y ahí está. La pregunta es cómo precisamente desde eso que tú vienes haciendo, lo que te toca al escribir, consideras que podemos ofrecer como herramientas a la sociedad para traer a ese puente a que no sean esas dos caras, sino a esos otros que no son responsables ni quienes han sufrido, a quienes muchas veces están indiferentes, pero que también sus emociones juegan mucho al momento de elegir, al momento, por ejemplo, incluso de tomar decisiones por esos territorios. Ya lo vimos, por ejemplo, cuando el sí y el no, cuando el plebiscito. Y eso entonces me lleva a preguntarte desde las estrategias, al momento de, tú dices, y apuestas también a la literatura, ¿qué herramientas podríamos ofrecer para llegarle a esos corazones de una manera consciente de esas otras Colombias que son necesarias también al momento de pensar en una construcción de paz, por ejemplo, y de memoria mucho más amplia? Bueno, muchas gracias, excelente pregunta. Lo primero que yo empiezo diciendo es que ese puente muestra dos visiones del mundo, pero no necesariamente solo dos, sino cómo yo sea capaz de acercarme al que piensa distinto. El mensaje es cómo yo no siento enemigo al que piensa diferente a mí. Simplemente pienso que es mi coequipero, que la humanidad debe caminar junta y que pensamos diferente. Entonces yo tengo que acercarme común y corriente al que piense distinto, así esté en la otra orilla. Por eso digo atravesar el puente, entender la otra orilla, que puede ser cualquiera, puede ser mil, porque ahora no hay bipolaridad, sino multipolaridad. Pero es eso, entender al diferente, y es entender a ese otro. Y desde estrategias, en la parte comunicativa, hay inclusive, por ejemplo, el de Tallarí, ¿cómo es que se me va aquí? El susurro de Tallarí muestra estrategias comunicativas y hay ejercicios. O sea, yo pienso que tenemos un problema comunicativo y en mi búsqueda yo quiero entender por qué ese problema tan serio, por qué el que piensa distinto ya es mi enemigo y por qué con solo que alguien hable de algo que no está conmigo yo me voy como armando. O sea, es como eso, y de hecho hay como esas estrategias, porque yo insisto en eso. La verdad yo he trabajado mucho lo que es la mente subconsciente y de hecho practico una metodología de transformación que se llama método Integra y que usa como base la mente subconsciente o la mente o inconsciente, que es un piloto que yo puedo programar para que actúe a mi favor. Entonces yo pienso que también tenemos que acercarnos, ir mirando, irnos educando en mirar al otro, no como enemigo, sino como quien amplía mis experiencias, quien expande mi mundo. ¿Cuándo aprendemos eso? Yo pienso que eso es lo que tenemos. El que expande mi mundo, no el que lo achica. Es como mi propuesta. Gracias. Bueno, para terminar este buen espacio de conversación, de preguntas, de reflexión y de escuchar todo esto que nos hace más humanos, tengo una frase para dar paso también a un momento especial en el que también pensamos en reconocer todos los aportes que hacen cada uno de los actores
y en este caso la escritora Ligia, quien nos hace este valioso proceso aquí y recuento del libro Cuentos que curan. Cuando dejé de luchar contra mí, mi mundo dejó de ser mi enemigo. Una frase potente que nos lleva nuevamente a la reflexión, y le doy paso nuevamente a Sandra para continuar con el evento. Muchas gracias. Gracias, profesor Ruan. Gracias, Ligia, ¿puedo decir así? Nuestra escritora, nuestra invitada especial, por este espacio. Yo también me quedé con una frase que usted repitió varias veces y tomé nota a la primera vez que la menciono, y fue entender y aprender desde la otra orilla. Creo que eso nos dice mucho. Hoy nos vamos a llevar más que un libro, claramente nos llevamos preguntas, reflexiones y sobre todo la certeza de que la paz se construye también desde la palabra, desde la escucha y desde la memoria. En este encuentro esperamos que queden inspirados para seguir siendo agentes de transformación. A continuación invito a la decana Catalina Pérez Mesa a hacer entrega de un sencillo pero profundo reconocimiento a la autora María Ligia Urrea Ramírez por su valioso aporte a la construcción de paz. Para nosotros como Universidad de San Buenaventura es muy importante sumarnos a temas de paz. Somos una universidad franciscana y tenemos en la sangre el ADN de la apuesta por la paz, la construcción de la paz. Y este tipo de reconocimientos tiene que seguir siendo parte de nuestra praxis cotidiana en esta universidad, en este entorno. María Ligia, te damos un reconocimiento por tu destacada participación como autora en el lanzamiento de la obra Cuentos que curan, metáforas de memoria y paz. Este es un espacio académico orientado al diálogo, la reflexión y la construcción colectiva en torno al papel de la literatura como herramienta para la memoria, la sanación y la construcción de paz. Se exalta su valioso aporte académico, su profunda sensibilidad humana y su compromiso ético con los procesos de transformación social, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de escenarios de formación, pensamiento crítico y proyección social. Firma Fray Ernesto Londoño Orozco, rector. Ay, gracias. Agradecemos profundamente su presencia. Quedan algunos libros que van a estar para la venta. Sigamos construyendo cada uno desde nuestros espacios, desde nuestros roles, caminos posibles de paz. A continuación, quisiéramos hacer algunas tomas fotográficas, si nos lo permiten. Estamos muy emocionados porque también por primera vez están juntos. Me contaba la decana de docentes que desde la telepresencialidad han venido formando muchas personas en procesos de paz. Qué rico que ese sea escenario, y gracias porque el pretexto fue nuestra escritora también para juntarlos. Y por todas estas personas, hay conectadas casi 70 personas desde diferentes lugares del país, así que de verdad esto da cuenta de que es mucha la gente, somos muchos los que estamos interesados en estos procesos y en aprender a saber cómo desde lo que hacemos podemos aportar a la paz tan necesaria, y sobre todo en este país, sobre todo en este momento tan complejo que estamos pasando. Así pues que muchas gracias, les pedimos a todos un fuerte aplauso para ella.